Bendiciones, amados consiervos, siempre deseando que la gracia sorprendente y soberana de nuestro buen Señor Jesús siga bendiciendo su vida. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Este día vamos a hablar de un principio y un tema muy importante que debe de ser trascendente y debe de ser llevado al terreno de la práctica desde una intención muy humilde, entendiendo que Jesucristo modeló principios transformadores y que esos principios están en evidencia en la palabra del Señor. Vamos a aprender cómo discipular como Jesús lo hizo y cómo formar personas desde el ejemplo. Entonces, hablar de discipulado es hablar del corazón mismo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de multitudes, antes de campañas, antes de la expansión visible del reino, Jesucristo decidió formar personas. El reino de Dios no avanzaría solo por mensajes bien predicados, sino por vidas transformadas que aprendieran a vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió. Jesús no improvisó el discipulado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que debemos de ser intencionales. Su estrategia fue intencional. Su estrategia fue relacional y profundamente transformadora. Desde el inicio de su ministerio dejó claro nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: el discipulado no es un evento, no es solo una enseñanza, es un proceso de vida compartida. Por eso, antes de iniciar su ministerio, ampliamente eligió. Y no eligió multitudes, eligió hombres, especialmente. No buscó perfección en ellos, buscó disposición. Y la iglesia, los pastores y todos los que estamos involucrados debemos de estar dispuestos. La palabra declara y dice que él llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y para que enviarlos a predicar. Este texto revela una verdad fundamental del discipulado que Jesucristo mismo constituyó. Primero, estar con él y luego hacer para él. El discipulado no comienza con tareas, comienza con relación. Jesús llamó a los 12. ¿Y para qué los llamó? Para compartir la vida, para caminar juntos, para observarle, para escucharle, para ser formados desde la cercanía. Jesús decidió que iba a invertir tiempo real con ellos. Y lo hizo así porque la palabra dice que comieron juntos, caminaron juntos, enfrentaron tormentas juntos, celebraron juntos. Y es importante, interesante saber que Jesús no formó discípulos en aulas aisladas, sino en el camino y en la vida diaria. De tal manera que le dice, síganme y os haré pescadores de hombres. Es impresionante, porque Jesús no dijo, les enseñaré cómo hacerlo. Jesús dijo, los haré, les haré pescadores. El discipulado de Jesús es un proceso de formación integral. Primero se forma el carácter, luego se delega la función. Jesús entendía algo que muchas veces olvidamos y es importante que lo consideremos. No se puede reproducir lo que no se ha formado primero. Esto se logra a través de los procesos. Jesús enseñó más con sus acciones que con sus palabras. El discipulado de Jesús fue modelado, no solo explicado. Antes de predicar sobre el servicio, la palabra declara que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús enseñó que el liderazgo en el reino no se ejerce desde la posición, sino desde la humildad. Eso es discipulado. Y él lo enseñó siendo Dios. Antes de hablar de amor, tocó al leproso, lo hizo de esta manera. Enseñó que el amor del reino rompe barreras sociales, religiosas y culturales. Antes de enseñar sobre perdón, perdonó. Incluso en la cruz, Jesús modeló el perdón que luego demandaría a sus discípulos. Antes de hablar de obediencia, obedeció. Jesús no pide nada que él mismo no estuviera dispuesto a vivir. Por eso la palabra declara y dice que les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. En Jesús el mensaje y la vida nunca estuvieron desconectados. Él modeló lo que esperaba ver en sus discípulos. Por eso, su discipulado no produjo oyentes, sino seguidores, discípulos transformados.
no produjo admiradores, sino hombres y mujeres dispuestas a dar su vida por el Evangelio. Debemos volver entonces nosotros al modelo original que Jesucristo enseñó. Este seminario nos invita a revisar no solo qué estamos enseñando, sino cómo nosotros estamos haciendo discípulos. Preguntarnos si estamos formando discípulos realmente desde el principio bíblico, desde la teoría o desde la vida práctica día a día. ¿Lo estamos haciendo desde los programas o desde las relaciones? ¿Lo estamos haciendo desde la distancia o desde el ejemplo? Jesucristo nos animaba en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y si nosotros permanecemos en él, entonces debemos de andar como él anduvo. Discipular como Jesús implica caminar con las personas hasta que Cristo sea formada en ellos. Hasta que Cristo sea formada. Esa es la meta. No hasta terminar un material o un programa. La meta es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es discípulos haciendo discípulos a la imagen de Jesucristo. Principios claves del discipulado de Jesús. El ejemplo. En el discipulado aprendemos nosotros también lo que vemos, no solamente lo que oímos. La intencionalidad es que Jesús, Él integró relaciones, las construyó con propósito y fue constante, persistente. Entonces no hay discipulado sin inversión de tiempo y esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, formar personas que vivan como Jesús vivió, ese es el desafío, ese es el modelo, es el llamado que hoy tenemos delante. Y quisiera avanzar en relación a estos principios porque son principios transformadores. Entonces, ¿cómo modelar discípulos? ¿Cómo hacerlo? Debemos de hacerlo como Jesús lo hace, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos en la actualidad? Bueno, número uno, preparamos lecciones teóricas. Y si nosotros vamos o le delegamos a alguien para que nos pueda colaborar en ese sentido, las personas están pensando en materiales, están pensando en lecciones, están pensando en tiempo, están pensando en lugar específico, porque esa es la manera. Damos una lección teórica y no pasamos de ahí, en la teoría. Esperamos que el discipulado sea practicado espontáneamente. Eso es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Y esperamos que eso se practique de manera, pero no llega a eso. Y la número 4 nos dice, ¿cuál es el resultado? El discípulo no se reproduce, el discípulo no lo hace. Y entonces debemos de revisar si no estamos teniendo los resultados, si no estamos teniendo lo que nosotros deseamos, debemos de revisar que a lo mejor la semilla que estamos sembrando es una semilla incorrecta, equivocada, porque la palabra del Señor es viva, porque la palabra del Señor es eficaz y cuando sembramos esa palabra da fruto. Claro que yo debo de regarla, yo debo de cuidarla y el crecimiento, el obrar de Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? Lo que hacemos nosotros versus lo que hace Jesús y su resultado. Hace lo que quiere enseñar. Jesucristo, si quería enseñar a sus discípulos a hacer algo, no les daba un seminario teórico, les enseñaba, les modelaba. Lo que quería que ellos hicieran, eso les enseñaba en el modelo. Hace lo que quería enseñar. Número dos, lo muestra a los discípulos en la práctica, lo practicaba, él lo hacía espontáneamente y los desafiaba a hacerlo. Y esto es importante porque nosotros debemos no solamente de enseñar y hacer y modelar, debemos de desafiar también a la iglesia, a los servidores, a que puedan tomar un tiempo especial. Muchos hoy están ocupados en diversas actividades y nos hacen creer, se han hecho creer a ellos y nos quieren hacer creer a nosotros que no tienen tiempo. Y nosotros nos acomodamos a esto. Cuando la palabra del Señor estamos viendo que Jesucristo llamó y los desafió y los formó, lo mismo debe de hacer la iglesia. Y número 4, vemos el resultado. Los discípulos se reproducen y de esa manera glorificamos el nombre del Señor. Ahora quiero hablar acerca de 10 principios fundamentales para que nosotros podamos ser hacedores de discípulos. Y el primero de ellos es que debemos de discipular con imágenes. Y discipular con imágenes nos referimos a las parábolas, a lo que Jesucristo hizo.
Y es impresionante cuando nosotros vemos el ejemplo o la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del labrador, cómo Jesucristo estaba discipulando y enseñando de esta y muchas maneras más. Es impresionante porque está usando las imágenes, está usando las historias, las parábolas para seguir formando, para seguir instruyendo. Jesucristo lo hace. Entonces, la importancia de poder hacerlo y enseñar también como Jesús lo hace. Jesucristo modeló también este discipulado oralmente. Jesucristo dedicó un tiempo para enseñar oralmente, para poder confrontarlos, para poder instruirles. Y esa voz es una voz hermosa, es una voz gloriosa. Esa voz sigue estando también en la obediencia de sus siervos. Entonces debemos de discipular oralmente. Es importante seguirlo haciendo, pero también debemos de discipular sobre la marcha. Jesucristo lo hizo. Jesucristo discipuló sobre la marcha. Sus discípulos le seguían y entendían que Jesucristo estaba enseñando, estaba instruyendo de una manera realmente diferente a la manera que ellos creían que Jesucristo lo iba a hacer. Y él vino y cautivó y les modeló y lo hacía sobre la marcha. Significa que la iglesia, los pastores debemos de hacerlo sobre la marcha también. Honrar, testificar y glorificar el nombre del Señor y hacerlo en ese sentido. Jesucristo estaba discipulando basado en acciones. Jesucristo tomaba acción. Es impresionante que en la imagen que nosotros observamos, los discípulos estaban preocupados porque era una cantidad sorprendente de personas y había algo que no podían ellos controlar. Y cuando nosotros vamos al texto donde se cuenta la historia, habían elementos que preocupaban a los 12 y uno de ellos es que empezaba a oscurecer. Ellos no tenían control de eso. Y hay cosas que nosotros no tenemos control y eso les preocupó. Además, les preocupaba que ya era tarde, no había donde descansar con tanta multitud de personas y no había que darles de comer. Y viene ellos y le dicen, se le ocurre una idea fabulosa, aconsejar a Jesús y le dice, despide a la multitud. Pero viene Jesús y toma acciones concretas. Y Jesús les enseña, porque Jesús es un hombre de acción intencional. Y Jesús disipula espontáneamente y pregunta, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? Solamente estos peces y estos panes. Y en uno de los textos bíblicos un poco despectivo, estos pececillos y estos panes. Pero Jesucristo estaba formando carácter, Jesucristo estaba haciendo cosas sorprendentes y los reta y les dice, denle de comer ustedes. Y alguien le contesta, bueno, no tenemos suficiente dinero para poderles dar de comer. Jesucristo estaba discipulándoles, estaba modelando realmente cómo ellos deberían de afrontar las situaciones difíciles y el servicio fue espontáneo. Jesucristo le dice, siéntense y la gente obedece y los discípulos ven y empiezan a repartir y se involucran. Qué importante también es ser espontáneo en esa manera de enseñar. Jesucristo también discipuló con las experiencias y con los 12 tuvo diversas experiencias, pero yo quiero quizás compartir la de Pedro en la barca cuando el Señor viene caminando sobre las aguas. Él tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas y él empieza a caminar y cuando él pierde la mirada del maestro, él se hunde. Pero otra cosa impactante es que Jesucristo lo toma de las manos y lo llena de confianza en el momento difícil, porque Jesucristo estaba discipulando con las experiencias. Luego de eso, en otra escena, nosotros vemos a Pedro negando a Jesús y lo niega. Y anteriormente le había dicho que él estaría dispuesto a entregar su vida. Le decía al Señor que se fuera a otro lugar. Y el Señor lo reprende y le dice que se aleje de él. Pero luego vemos a un Jesús restaurándolo. Vemos a un Jesús que está sentado con él en esa imagen de la playa, animándole y diciéndole, ¿me amas? Sí te amo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y luego de eso Jesucristo asciende y vemos a Pedro predicando donde hay miles de convertidos. Porque Jesucristo estaba dedicando tiempo en ellos para poder disipularles. Entonces podemos observar que el discipulado no tiene que ver con consumir materiales. Y Jesucristo estaba discipulando desde la experiencia.
Y discipulaba también a la vista de los discípulos. Y era intencional. Los discípulos miraban, los discípulos observaban cómo Jesucristo discipulaba, cómo Él lo hacía. Y nuestro Señor Jesús lo hacía de tal manera que ellos se asombraban y aprendían. Era una forma muy buena de poder hacerlo. Nosotros queremos que la iglesia haga lo que debe de hacer, entonces enseñémosle modelándole cómo nosotros lo hacemos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo discipulaba con el desafío de fe. Y es impresionante porque en la imagen que nosotros estamos viendo fue un desafío tremendo, glorioso. Pedro no creía, Pedro era una persona que tenía experiencia. Ya era de día, la luz no permitía que los peces llegaran, pero el Maestro Jesucristo, el Mesías, Emanuel estaba ahí y le dijo, es tiempo de echar las redes. Y los desafió, los desafió. Ellos sabían que eso era imposible. En las leyes de la vida, de la pesca, de la normalidad, eso no se debería de hacer. Pero decidieron obedecer, porque el Señor los desafió y es importante, la iglesia debe de ser desafiada, porque en ocasiones el temor de cómo lo vamos a hacer, de que no va a funcionar, de que me van a rechazar, que no sé qué decir. Y Jesús está ahí con nosotros, como ha estado con sus discípulos, sigue estando con su iglesia y el Señor hace desafíos de fe hoy en la misión centroamericana. Y nos desafía a ser obedientes, nos desafía a amar a Dios en obediencia, nos desafía a amar a Dios y al prójimo en la práctica, testificando y discipulando y haciendo realmente su voluntad. ¿En qué práctica se enfocaba Jesús? Bueno, personalmente él se enfocaba en orar. Él iba, oraba, él tenía tiempos especiales de oración, le pedía a algunos que lo acompañaran cuando él regresaba, estaban durmiendo, pero Jesucristo personalmente se dedicó a la oración. No solamente eso, él aplicaba la palabra a su vida y obedecía en la práctica. En esto se enfocaba Jesús. Y sus discípulos miraban y Jesús era muy intencional en hacer esto. Ministerialmente, Jesucristo enseñó a evangelizar con su ejemplo, buscando lo que se había perdido. Le era necesario estar con el perdido, con la mujer en el pozo, con los samaritanos, en Gadara, y ir y buscar al que estaba evangelizando, enseñando, rescatando. Enseñaba de esa manera, servía, él modelaba, él hacía discípulos y cumplía así su propósito misional y enseñaba de esta manera también a los suyos. Yo quiero hacer una pausa en esta lectura y quiero dedicar un poco de tiempo porque Jesús hizo lo que mandó hacer a sus discípulos. Jesús hacía lo que él mandaba hacer a sus discípulos. Él no solamente le daba directrices o delegaba. Nuestro Señor Jesucristo hacía. Y es importante que para que la iglesia pueda hacer, nosotros debemos de dar el ejemplo. Si tenemos una iglesia que no evangeliza, es porque debemos de fortalecer el tema del ejemplo, que no está discipulando de la manera como Jesucristo lo hacía, es porque yo debo de entonces de empezar a discipularlos a ellos como Jesucristo lo hacía. Ahora, aquí hay un propósito misional muy importante y era en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El evangelio debe de ser expuesto, el evangelio debe de ser predicado como Jesucristo lo manda, en esa obediencia, en ese dinamismo, en ese gozo de saber que somos un instrumento para poder testificar. Ahora esto es cumplir su propósito misional y Jesucristo lo hizo. Y él dijo, consumado es, del griego tetelestai. Y esto significa que Jesucristo había cumplido lo que el Padre le había encomendado. Esta palabra tetelestai, consumado es, también se aplicaba a un siervo, a un esclavo, que cuando su amo le decía que hiciera una labor y cuando él la terminaba, él decía, amo, tetelestai, consumado es, terminé lo que me encomendaste, pagué el precio. También se usaba cuando un deudor concluía el pago de su deuda y le decía a la persona, tetelestai, te he pagado.
Jesucristo pagó el precio por nosotros. Jesucristo derramó su sangre de tal manera que Él pudo decir, Padre tetelestai, consumado es, en obediencia. Y si Él fue obediente, nosotros, la iglesia, debe de ser obediente. De esa manera edificamos la iglesia. Y lo hacemos nosotros como lo estamos pretendiendo hacer en grupos pequeños, en comunidades donde las personas no han sido alcanzadas en nuestros zoicos y glorificar así el nombre del Señor. Y el Señor añade cada día más los que han de ser salvos. Así se edifica la iglesia, siendo y haciendo discípulos y cumpliendo en obediencia el imperativo de glorificar el nombre de nuestro Señor. De tal manera que dice que será predicado este evangelio en cada nación. Y como Misión Centroamericana somos llamados a ser el instrumento de Dios para seguir testificando dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero quiero mencionar que hay un principal error que se comete y hemos enseñado obediencia selectiva. Bueno, nosotros sabemos que congregarse es bueno y le decimos a la gente, venga y congréguese. Y le decimos a los hermanos, lean la palabra. Eso es bueno, claro que es bueno. Pero en ocasiones enseñamos obediencia selectiva, porque la gente se congrega, la gente conoce los cantos del himnario, la himnología, las alabanzas, conoce textos de memoria, pero no son obedientes a la palabra. Viven en una vida desobediente. Y cuando eso sucede, entonces se enseña obediencia selectiva. Y obediencia selectiva es desobediencia. Si la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser hacedores, no tan solamente oidores, entonces debemos de animar a la iglesia a cumplir. Amar a Dios es ser obediente a su palabra. Amar al prójimo es predicar y hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden. La palabra no dice solamente lo que les convenga, solamente lo que quieran hacer. La palabra dice todas las cosas que os he mandado. Y eso debe de ser guardado, esto debe de ser atesorado de tal manera que nosotros sigamos honrando el nombre de nuestro Señor. Queremos el resultado de hacer discípulos sin pasar por el proceso completo y sin obedecer todo lo que Jesús nos mandó. Y eso no es posible. Debemos de ser obedientes a la palabra. Jesucristo mismo lo enseñó. En resumen, debemos de discipular con imágenes. Debemos de discipular oralmente. Debemos de discipular sobre la marcha. Debemos de discipular basado en las acciones. Debemos de discipular espontáneamente. Debemos de hacerlo con experiencia. Discipular a la vista del discípulo. Discipular con desafíos de fe. Debemos de discipular con obediencia completa. Debemos discipular con propósito misional. Y esto nos hace concluir en tres aspectos muy importantes y menciono el primero. Debemos de hacer lo que quiero enseñar. Haga lo que quiere enseñar. Si queremos enseñar a la iglesia que leer la palabra es buena, léala. Si queremos enseñarle que la oración es buena, llévelo con usted a orar. Si queremos enseñar que ser obedientes a Dios es predicar y de esa manera somos obedientes y amamos al prójimo, debemos de hacer entonces. Debemos de enseñarle con nuestro ejemplo. Muestre a los discípulos en la práctica. Eso es lo que debemos de hacer, mostrarle cómo se hace en la práctica. Hacerlo como Jesucristo lo hizo. Y número tres, el desafío que deben hacer. Lo debemos de hacer no solamente nosotros, sino desafiarlos a ellos mismos a que sean obedientes a la palabra del Señor. Dios nos ayude a modelar discípulos como Jesús lo hizo y que seamos una iglesia obediente de tal manera que sigamos glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria en Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos.